documentos se le llama gestión de desastres, ¿no? Entonces, si hablamos de gestión de desastre, digamos que se puede considerar como un símil, pero vamos a ver que luego un desastre como que tiene una particularidad un poquito diferente. ¿Qué es un desastre? Situación en la que se han producido pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales generalizadas, y la característica es esta, que han superado la capacidad de la organización. Entonces, si hay un incendio, ¿no?, en una empresa, y la empresa puede responder para mitigar ese incendio por sus propios medios, es una emergencia. Pero si ya el incendio se escapa de las manos, ¿no?, ya no es un amago, sino que ya crece y ya supera la capacidad de respuesta que puede tener la empresa, ya estamos hablando de un desastre. No necesitamos que se den todas las pérdidas que mencionan acá, puede ser cualquiera de ellas, ¿no? No dice y, dice o. Entonces, si hay afectación humana o si hay pérdidas materiales o pérdidas económicas o pérdidas ambientales, ya estamos hablando de un desastre. Perdón. Este año se dio lo del derrame de petróleo acá en Ventanilla. Eso no tuvo afectación humana, económica sí, pero más hubo el daño ambiental. Y escapó la capacidad de respuesta de Repsol, ¿no? En ese caso, por eso se lo consideró un desastre, ¿no? Además, que no se pudo recuperar ni responder por sus propios medios, ¿no? El durante y el después tampoco lo puede hacer solo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un desastre. También encontramos como término la palabrita incidente. Y aquí ya podemos hacer el link con una diferenciación que se encuentra en el tema legal, cuando nos hablan por un lado de incidente o de accidente, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Bueno, un incidente, como menciona acá, es una situación que podría llevar a una disrupción, pérdida, emergencia o crisis, ¿no? Cualquier evento que con potencial para generar algún daño va a ser un incidente, ¿no? Evento con potencial de generar algún daño. Daño a la persona, daño al proceso, daño a la herramienta, cualquier daño. Acá estamos hablando de con potencial, no es que se presenta el daño, sino que tuvo potencial, ¿no? Si lo queremos ver en familiar, a los incidentes se les llama casi accidentes, porque casi ocurrió el daño. En cambio, pasa a llamarse accidente a un incidente con daño, ¿no? Cuando ya se dañó, no es que es potencial, sino que ya ocurrió el daño a la persona, al proceso, al equipo, ya hablamos de un accidente, ¿okay? Y nuestro último módulo, el próximo mes, va a ser justamente sobre cómo vamos a responder y cómo es el tratamiento para la gestión de los accidentes. Pues bueno, los incidentes entonces son los casi accidentes, que podrían llevar a alguna pérdida o un daño. Y normalmente este término va de la mano con comando de incidentes, ¿no? Esta es una parte de la gestión que se tiene que hacer para responsabilizar a determinadas personas, grupos de personas competentes, para poder responder frente a los incidentes, específicamente a los incidentes con daño, o sea, a los accidentes, ¿sí? También encontramos el término crisis. Aquí ya como que vamos escalando, ¿no? Hemos hablado de una emergencia, algo no planificado, que genera una disrupción a lo que realizamos todos los días. Hemos hablado de desastre, es la misma emergencia, pero que ya se escapó de nuestras manos como empresa, es un desastre. Y acá llegamos a la crisis, ¿no? ¿Qué va a ser una crisis? Un problema, un evento o una serie de eventos que afectan gravemente o que tengan el potencial de afectar gravemente las operaciones, ¿no? Acá estamos afectando gravemente a las operaciones. Pero ojo, también puede afectar la reputación, la imagen, las acciones en el mercado, la capacidad de hacer negocios o relaciones con accionistas clave.
Aquí ya no estamos hablando solo de que vamos a estar en la crisis cuando se presenta una emergencia en planta, ¿no? Un incendio. Estamos hablando de algo tan grande, de algo tan crítico, que me va a generar pérdida de imagen, pérdida de acciones en el mercado. O sea, el tema operativo de continuidad del negocio se nos distorsiona totalmente. Ejemplo, crisis ocurrió con la marca Poet. Eso fue el año pasado, o este año, ya no recuerdo bien. ¿Se acuerdan que hubo un comunicado que sacó Poet, los que hacen los desinfectantes, indicando que su producto desinfectante estaba contaminado, ¿no? O sea, uno estaba, en lugar de limpiar la mesa o lo que esté limpiando, lo estaba contaminando. Y se había contaminado con algunos elementos, algunos patógenos, que pues realmente eran muy, muy fuertes, muy, muy dañinos, porque si hubiera sido algo que el propio desinfectante lo mataba, pues no pasaba nada. Pero estos patógenos eran de los más terribles. Cuando uno analizaba el después de, ¿no? Cuando se conoció toda la historia, estos agentes patógenos suelen aparecer donde hay agua estancada, no limpiada, o sea, agua estancada por tiempo, que no se la ha removido ni nada, ahí, o cuando hay alguna instalación, alguna parte de la instalación demasiado sucia, que no ha sido, no ha pasado ni por ningún proceso de limpieza. Algunos de estos dos temas han ocurrido dentro de la fábrica de Poet, ¿no? ¿Y qué generó? Pues que tuvieron que avisar de manera masiva que a ciertos lotes de su producto desinfectante no desinfectaban, sino que más bien estaban generando contaminación, ¿no? Y tuvieron que hacer toda una campaña de recolección de estos productos y demás. Positivo lo que hizo Poet, sí, desde el punto de vista de avisar, ¿no? Hubiera sido terrible si es que no avisaban a la sociedad en general sobre este descontrol de su proceso. Pero a raíz de eso, bueno, indicaban, ¿no? Los que tienen bodegas con producto, por favor no vendan. Si usted es un centro comercial o un supermercado, por favor retírelo de las góndolas. Y si en casa usted tiene algunas botellas de POE desinfectante, por favor no las use. Es más, tápelas bien, manténgalas protegidas del sol, manténganos alejados de los niños, o sea, un poco más y explotaba, ¿no? Era una bomba. Sí, ese tratamiento le dieron. Ya se imaginarán ustedes la afectación que tuvo, que lo hizo entrar en crisis, porque no solo se trataba de que, me equivoqué pues en un lote de productos, sino que todo el mundo se enteró. Y, por ejemplo, en mi caso, ahí disculpen que personalice, ya no compraba desinfectante Poet. Es más, ya no compraba nada de Poet, ¿no? O sea, y Poet tiene una línea de varios productos, desinfectante, limpia vidrio, lejía, un montón de cosas de Poet, ¿no? Y ya no compraba nada de Poet. O sea, yo leía Poet y no, nada, ¿no? Me dio otras marcas. Eso afecta, por ejemplo, la imagen, ¿no? La reputación de la marca. Y ustedes hasta muchos meses después iban a cualquier supermercado y lo que encontraban en las góndolas era cualquier otras marcas, empezaron a entrar más marcas importadas, creció mucho la venta de Sapolio, que es su competidor directo, y no había nada de Poet. Nada de Poet, no se encontraba ningún producto de Poet. ¿Por qué? Pues porque nadie lo compraba, así de sencillo. Ni quién iba a querer comprar algo que de repente volvía a salir fallado. Hasta ahora no se reponen de ese daño y la pérdida de clientes que tuvieron. Ya han comenzado, ya ustedes van a sus supermercados y nuevamente encuentran productos de la marca Poet, pero ya pues ese bajón hizo que perdieran su porcentaje de mercado que antes tenían, ¿no? Quien se aprovechó o quien ganó fue Sapolio y también, les repito, las marcas extranjeras que entraron con fuerza. Eso les generó una crisis, ¿no? Entonces ya no solamente es una emergencia que puedo responder de manera local, ya no es un desastre porque se salió de mi control de las instalaciones, sino que es una crisis porque ya me afecta más allá. Me afecta la reputación, me afecta la imagen, me afecta las acciones, la capacidad de hacer negocios, ¿no? Si alguien estaba pensando por allí hacer un convenio con Poet para usar siempre sus productos de limpieza, ejemplo, las empresas que dan servicios de limpieza, ¿no? De saneamiento. Ellos no es que cada 15 días van y compran en el supermercado, ¿no? Imagínense que ustedes los contratan y tienen un batallón de personal para dar servicio de limpieza a salud, o a cualquier empresa que tenga pues una cadena de locales por todo el Perú.
no va a estar comprando en el supermercado cada que se acaba, no, ellos hacen convenios con las fábricas de productos de limpieza para que les abastezcan en cantidades grandes. Y es más, a veces el convenio es hasta que la distribución sea donde este usuario lo necesita, ¿no? Entonces, si alguien estaba pensando hacer un convenio de estos con POE, pues ya no. ¿Para qué? Si no va a servir. Es más, de repente yo limpio con algún producto POE y el usuario de esa zona me va a decir, oye, ese producto no sirve. Entonces, ahí se le generó por todos lados una crisis. Y para esto lo que se genera como respuesta se conoce como el manejo de crisis, ¿no? Una capacidad de la persona no, de la organización, para manejar esos incidentes que tienen impactos significativos, ¿no? El manejo de crisis puede ir desde un comité, ¿no? Que se activa al momento de que se detecta una crisis, y tienen que tener varios campos de acción, ¿no? O sea, cómo van a responder a la emergencia de manera directa, cómo van a hacer para que no se extienda el impacto de la emergencia que están viviendo, de la crisis que están viviendo, y también tienen que tener temas de comunicación, ¿no? Ya se imaginarán que cuando se conoció esto de POE, pues la cantidad de reporteros y periodistas que estaban parados en la puerta de la fábrica para tratar de encontrar qué pasó, ¿no? Averiguar qué fue. Y tiene que detectarse como parte del manejo de crisis quién va a dar la cara al público, quién va a responder, ¿no? Y solo esa persona es la persona autorizada para responder a los periodistas, a los medios, a quien venga a averiguar el tema, ¿no? Dependiendo de las empresas, hay algunas que designan al gerente general, que es el único que dé la cara, y en otras hay todo un proceso de comunicaciones con sus responsables, que son los únicos llamados a hablar en nombre de la empresa, ¿no? Eso es parte del manejo de crisis. Otro concepto que también está en las normas de donde estamos sacando esta información es el famoso plan de respuesta, ¿no? Un plan de respuesta ante emergencia. Un plan de respuesta, por concepto, es la recopilación de procedimientos y de información que se desarrolla y que se mantiene para ser usado en un incidente, ¿no? Y acá a veces tendemos a confundirnos, ¿no? Hay empresas que arman el plan de respuesta ante emergencias. Y hay otras empresas que dicen lo que yo tengo es un plan de contingencia, ¿no? ¿Qué es esto? Pues vamos por el más chiquito. Un plan de contingencia es un documento que se elabora para cada emergencia potencial, ¿no? Ustedes ya pasaron por su curso de hiper y saben que ahí en todos los procesos se identifican emergencias potenciales. Entonces, emergencias potenciales, incendio, sismo, atropello, derrame de productos químicos, todas las potenciales emergencias van a tener un plan de contingencia. Entonces, yo tengo que tener un plan de contingencia para responder ante un incendio, un plan de contingencia para responder ante un huaico, plan de emergencia para responder ante un atropello, y así. Para cada emergencia potencial hay un plan de contingencia. ¿Qué debe incluir este plan de contingencia? Pues lo que hemos venido hablando desde hace un rato. El antes, qué vamos a hacer antes de la contingencia, qué vamos a hacer el durante, y qué vamos a hacer después, ¿no?, de la contingencia. Esto se hace para cada emergencia potencial, ¿ok? Entonces, para eso nos sirven los planes de contingencia. Y por otro lado, tenemos el plan de respuesta ante emergencias. ¿Qué va a ir en este plan de respuesta ante emergencias? Como menciona el concepto, es la recopilación de información. Entonces, acá normalmente lo que se hace, por ejemplo, es presentar las potenciales emergencias que pueden afectarle a la organización, presentar ¿cómo se le llama? Canales de comunicación para responder ante una emergencia. Se detalla cómo se gestionan las brigadas para todas las emergencias. Entonces ahí encontrarán, ahí se declara, por ejemplo, que en esta organización tenemos 3 grupos de brigadas, uno para evacuación, uno para primeros auxilios y uno para responder en caso de incendios, ¿no? Y puede haber otras más, dependiendo de los riesgos que tengan en la organización. Entonces se detalla la gestión de brigadas y esto incluye, por ejemplo, el perfil del brigadista, las capacitaciones que debe tener el brigadista, etc.
¿Qué más vamos a encontrar en el plan de respuesta ante emergencias? Las funciones. Funciones de todos los responsables, ¿no? Si tenemos un brigadista, sus funciones. Un jefe de brigada, sus funciones. Y para esto, pues tenemos que detallar, lo pongo acá adelante, la estructura para responder ante emergencias. Entonces, va a haber un jefe de brigada, va a haber un jefe de seguridad, va a haber un responsable general de todo lo que decidan. Y cada uno de estos miembros con sus funciones. Con sus funciones. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar planes. ¿Planes para qué? Por ejemplo, el plan de simulacros. Vamos a ponerle cronograma. Cronograma de cuándo vamos a hacer simulacros en la organización, de todos los simulacros habidos y por haber. También vamos a incluir acá, por ejemplo, los mapas de riesgo de la empresa, con su identificación de peligros, ¿no? Por cada zona. Y otros anexos como información importante que pueden ser pues celulares, ¿no? Teléfonos de contacto, mapas, planos, si es que cabiera, si es que es así. Y dentro del plan de respuesta a emergencias también pueden ir los planes de contingencia. ¿Ok? Entonces, son cosas diferentes, ¿no? En el plan de respuesta ante emergencias vamos a encontrar toda la información para responder ante una emergencia, pero toda, ¿no? En cambio, un plan de contingencia es algo específico que me responde a una sola contingencia identificada, antes, durante y después. ¿Sí? ¿Los puedo incluir estos planes de contingencia dentro del plan de respuesta a emergencia? Sí, ¿no? Pueden ir contenidos allí. Ahí sí no hay nada de la ley que nos diga si tienen que estar dentro o no. O sea, cada organización es libre de ver si los maneja dentro del plan de respuesta ante emergencias o si maneja sus planes de contingencias de manera independiente. Pues ahí sí, cada organización lo determina. Eso con respecto al plan de respuesta ante emergencias. ¿Cómo vamos? Preguntas hasta allí. Comentarios. ¿Algún ejemplo, alguna anécdota que tengan con esto de emergencias? Joiner me dice, hasta ahora todo claro. Gracias, Joiner. Muy bien. Entonces, ¿existe, Narvin consulta, existe un plan de respuesta? Sí, claro, el de acá, plan de respuesta ante emergencias. Ah, frente a la viruela del mono. Faltaba leer. Todavía no. Todavía no existe, aún no. Sí, aún no, todavía no existe frente a viruela del mono. Se está a la espera de que más bien el sector salud saque algo, todavía no se ha formalizado. Y tal vez puede ser porque a pesar de que el Perú somos en la región de América Latina el que tiene mayor cantidad de casos, incluso ayer escuchaba, ustedes son los expertos en esto, de que ya tenemos un linaje propio de viruela del mono peruana, algo así. No se ha formalizado todavía un plan de respuesta como tal, ¿no? Para el COVID sí se tiene, ya se tiene todo el protocolo, que es súper conocido. Hubo varias modificaciones en el protocolo también. Acuérdense que cuando recién nos cerraron por pandemia en el 2020, se tenía que usar mascarilla, guantes, ¿no? En algún momento dijeron mascarilla, guantes y careta facial, ¿se acuerdan? Entonces el protocolo va evolucionando. Igual aquí, cualquier plan de respuesta va evolucionando, ¿no? A medida que se actualiza, se analiza la realidad y tiene que irse mejorando también, actualizando los planes de respuesta. Todavía no hay para viruela del mono. Muy bien. Entonces, de aquí en adelante, lo que vamos a hacer es empezar a detallar cómo se maneja el tema de la gestión de emergencias, ¿ok? Y vamos a ir un poco desde lo macro a nivel internacional, o sea, cómo se maneja en el mundo, digamos, y vamos a tratar de ir cortando como un embudo hasta llegar luego a qué se hace en el Perú y qué se hace a nivel organizacional, ¿ok? Si nos vamos al nivel más amplio, qué se hace en el mundo
La metodología que se utiliza para administrar emergencias y desastres está definida por la NFPA 1600. ¿Qué es esto de la NFPA? No es ISO, es otra organización. La NFPA es una organización que está en Estados Unidos y que sus siglas corresponden a, espérenme un minutillo, a esto. Vamos a poner NFPA. Es esto. Es esto. National Fire Protection Association. Es la Asociación Nacional de Protección en caso de incendios, en caso de fuegos, ¿no? Es una organización norteamericana que sirve de referencia, es un referente mundial de cómo se debe tratar todo lo relacionado con emergencias por incendios, ¿no? Inicialmente surgió básicamente para responder a incendios. Cuenta la leyenda que se juntaron un grupo de bomberos, ¿no? Y que trataron de buscar mejorar las competencias de los equipos de bomberos, ¿no? Entonces primero se especializaron y luego formaron la NFPA para capacitar al resto de bomberos, ¿no? Inicialmente fue así. Con el tiempo, esta organización ya fue evolucionando y si bien siempre tiene muchísima inclinación para el tema de respuesta ante emergencias con fuegos, ¿no? O sea, incendios en general, sea cual sea la causa o el agente causante, amplió luego su abanico y se dedica a manejar emergencias en general, ¿no? Si ustedes tienen opción, por acá voy a entrar a la web para darle una mirada. Por acá. Aquí. Ay, esperen. Es esa, pero le quiero mostrar acá. Ya. Acá, ¿ok? Esta es la página web de la NFPA. Es una organización nacional de protección en caso de incendios. Y verán ustedes que tiene muchos campos, ¿no? Por ejemplo, ellos han sacado códigos o estándares, y acá está, por ejemplo, el listado, que los venden, está tanto en inglés como en español, y tienen mucha reglamentación, códigos y estándares de todo, ¿no? Códigos de fuego, tecnologías de hidrógeno, qué hacer en caso de extintores portátiles, la espuma para apagar incendios, con sus distintos equipos, los medios de extinción con dióxido de carbono, o sea, tienen muchísima normativa. Referencial, les cuento, porque tienen mucha especificación de productos, mucha especificación de procedimientos para poder hacer uso de muchos de estos equipos para responder siempre ante un incendio. Y noten que son numerados, ¿no? O sea, cada ISO, mejor dicho, cada norma, en FPA en este caso, sigue el mismo patrón de la ISO de tener el código delante en FPA y una numeración, ¿no? Y comienzan con recomendaciones, buenas prácticas, se empiezan ya a extender lo que les decía, ya protección de laboratorios, para el tema de sistemas de hidrógeno líquido, que ahora están creciendo mucho más, cilindros de oxígeno, gas vehicular, de todo, ¿no? Y entre todas esas normas, dicho sea de paso, todas se compran, ¿no? Entremos a una, por ejemplo, y acá nos viene, estas son prácticas recomendadas para la electricidad estática, y acá está cuánto cuesta, edición vigente y todo lo demás. Se pueden encontrar mucha información. También otra cosa interesante que tiene esta NFPA es el tema de los entrenamientos, ¿no? Ellos dan capacitación, ellos forman no solo a bomberos, sino todas las personas que necesiten atender algún tema, ¿no? Respuestas ante eventos hostiles, temas de construcción, seguridad de vida, temas eléctricos, respuesta ante emergencias en general, protección de fuego, cuidado a la salud y así, ¿no? Tienen muchísima información. Uno se puede inscribir en estos cursos, trabajo en caliente y demás, para especializarse. Lo certifican, como dicen acá, ¿no? Entonces, denle una mirada. Y si se les dificulta un poco el tema del inglés, pues les cuento que también tienen que poner NFPA español y les sale la misma página
con casi todo en español. No todo, pero casi todo, ¿no? Entonces por acá les avisan los nuevos códigos que han salido y todo lo demás. Lo de NFPA español lo pueden encontrar acá, ¿no? ¿Qué más? También tenemos una FPA, un Perú. Aquí hay un Face, espero que lo estén viendo. Espero que lo estén viendo. Hay un Face del NFPA Perú, donde pues las personas que se están encargando de, estas personas, perdón, se están encargando de difundir todo lo que hace la NFPA, pero ya a nivel local, ¿no? Y también tienen los servicios de venta de las normas, cursos, ¿no? Por códigos, en este caso, por ejemplo, hay un curso de gas licuado de petróleo, y los cuidados que se tienen que tener, ¿no? Código del gas licuado del 27 de septiembre y así, ¿no? Dan certificaciones, entonces si ustedes se quieren especializar o necesitan mucha mayor información sobre algún equipo de emergencia en específico, por ejemplo, rociadores, extintores y demás, esa es una buena página, ¿no? Sobre todo actualizada. Bueno, sistemas contra incendio, el Internet de las cosas. Ok. Entonces, de la NFPA vamos a tomar la NFPA 1600. Esta 1600, que se llama Norma sobre Gestión de Continuidad, Emergencia y Crisis, está vigente desde el 2019, y nos marca la pauta a nivel internacional, porque es una referencia, de cómo se debe gestionar el tema de las emergencias. Bueno, acá está lo que les decía. Son varios capítulos los que presenta la NFPA para administrar o gestionar una emergencia, ¿no? Comienza el tema digamos así que de los requisitos para poder gestionar las emergencias en el capítulo 5, donde se ve todo el tema de lo que se tiene que hacer antes de la planeación. Capítulo 6, donde ya hablamos de la implementación de las actividades. Capítulo 7, donde nos solicitan temas de educación y entrenamiento. Capítulo 8, ejercicios y pruebas. Y el capítulo 9, todo lo que se sugiere para mantener y mejorar el programa de respuesta, ¿no? Entonces vamos a ver de manera muy general qué cosa es lo que nos pide cada uno de estos capítulos. El capítulo 5, por ejemplo, ¿no? Nos habla de todo lo que es planeamiento. ¿Y qué deberíamos incluir al hacer un planeamiento de emergencia? Pues lo divide en varios tipos. Para empezar, identificar los eventos con potencial afectación grave, ¿no? Y determinar los participantes. Acuérdense que siempre hablábamos de recursos y responsables, ¿no? Entonces, determinar quiénes van a participar para hacer la identificación de estos eventos que pueden tener una afectación grave. Potencial, ¿no? No estamos esperando que se materialice, sino ya sería demasiado tarde. Entonces, estos son potenciales crisis. ¿Crisis por qué? Porque estamos hablando de afectación grave. O sea, no es un incendio chiquitito, es una crisis. Es lo primero que tenemos que identificar. Y luego tenemos que complementar esta información con la identificación de los peligros para poder irlos monitoreando. ¿De dónde sacamos la información para identificar peligros, evaluar riesgos y determinar la probabilidad de que ocurra? Pues eso ya ustedes lo han trabajado antes con las matrices CIPER. Entonces, primera fuente para identificar peligros, matrices CIPER. Potenciales emergencias, matrices CIPER. ¿De qué otra matriz nos podemos ayudar? Si la organización ha implementado también un sistema de gestión ambiental, vamos a tener las matrices de identificación de aspectos ambientales significativos. Identificación de aspectos ambientales significativos. Y en estas matrices también hay emergencias y peligros. El IPER ya lo saben que es identificación de peligros y evaluación de riesgos. Hasta ahí tengo dos fuentes. Y la tercera fuente para identificar estos peligros, que es lo que me están pidiendo aquí, va a ser realizar un análisis de vulnerabilidad.
¿Qué cosa hay en el análisis de vulnerabilidad? Pues ahí vamos a encontrar todos los peligros que se van a relacionar o que salen a partir de la infraestructura que tenemos en la organización. Entonces, ya sea del IPER, también del IAS, si contamos con ellos, y del análisis de la vulnerabilidad, por ahí vamos a identificar peligros. Entonces, si lo queremos ver de manera, como alguna vez me mencionaron, esto es como un super hiper, ¿no? O sea, el hiper es solo una fuente, pero va a haber más hiper, o mejor dicho, más fuentes para poder identificar estos peligros. Entonces, identificamos los peligros, evaluamos los riesgos y determinamos la probabilidad de que ocurra. O sea, su hiper en todos los elementos. ¿Qué más tenemos que planificar? Además, la NFPA nos presenta algunos riesgos que también deberíamos considerar y que a veces no los encontramos en el IPER, ¿no? Esto es tomado de la propia NFPA. Allí nos está hablando, por ejemplo, de evaluar si es que pueden ocurrir riesgos geológicos, como terremotos, deslizamientos, aludes, hundimientos, tsunami, volcanes. Entonces, si uno está en Arequipa, lo más probable es que tengamos que considerar terremoto, volcán, ¿no? Si uno está en zona costera, tendríamos que incluir tsunamis, por ejemplo. Si uno está en zona de alto andina, pues el tema de aludes, ¿no? Deslizamientos, huaicos, de hecho. Entonces, hay unos riesgos geológicos que tenemos que complementar a los que ya hemos identificado. También hay un bloque de riesgos meteorológicos, sequías, temperaturas extremas, que también hay, ¿no? Hambruna, felizmente no tenemos por este lado del mundo. Inundaciones, sí. Tormentas eléctricas, hubiera dicho que no, pero hasta en Lima hubo el año pasado una tormenta eléctrica, ¿no? Entonces también se lo tendría que considerar. Caída de rayos, nieve, granizo, avalanchas, ciclones tropicales, eso no nos corresponde, menos mal. Huracanes y tornados, pues tampoco. Tormentas de arena, tanto como tormentas, no, pero sí hay zonas de arenamiento, ¿no? En el norte chico he visto uno antes de llegar a Barranca, y también hay en la zona sur, por las Paracas, ¿no? Los vientos Paracas de Ica. Cuando se arena y se cubre la carretera, pues hay que considerar esta afectación. Porque, ojo, no solamente es que cubre la carretera, la arena va y cubre con todo lo que encuentra. Si hay industrias colocadas allí, pues la afectación de la arena es como una lija, ¿no? O sea, la arena a velocidad es como una lija para los metales. Entonces, esas empresas que están allí, si ustedes han visto cuando pasan por la carretera por Ica, por Caracas, pues tienen que tener mucho mantenimiento de los equipos, de todo lo que es metálico. ¿Por qué? Porque están no solo la exposición de la brisa marina, sino también por la arena, ¿no? Que hace un efecto de corrosión. Biológicos, esto ya no entraban antes, pero ahora ya. Enfermedades transmitidas por alimentos, los zetas, enfermedades infecciosas, enfermedades comunicables o pandémicas. Aquí ya se incluyó, tendríamos que incluir también en nuestro análisis las pandemias. Pandemia por COVID, pandemia por X, otro patógeno que puede llegar en algún momento. Y también tenemos que evaluar aquellos riesgos causados, ojo, accidentalmente por humanos, ¿no? No de manera intencional, sino accidentalmente. Colapsos de estructuras, aprisionamientos, explosiones, fuego, derrame o liberación de sustancias peligrosas, fallas en equipos, incidentes con reactores nucleares, no creo que va a pasar acá, incidentes radiológicos, incidentes de transporte, indisponibilidad de trabajadores esenciales, falla estructural de controles de agua o información errada, ¿no? Un mal dato a veces puede generarnos un problema, pero repito, accidentalmente causadas por las personas. Si vemos eso, también tenemos que analizar que puede haber algunos que sean causados intencionalmente por las personas, ¿no? Y aquí ya hablamos de otro grupo. Puede haber un incendio, pero causado. Hace poco, la semana pasada, hace pocos días, detectaron un incendio que consumió 4 buses de la empresa Flores, que estaban en un terminal que ellos tienen por acá en el Cono Norte. Y bueno, que se incendie un bus, digamos que es un accidente, pero que se incendien 4 buses, ¿no? Y así juntitos uno con el otro, ahí ya fue cuando averiguaron, vieron las cámaras y todo, se dieron cuenta que fue intencional, ¿no? Intencional, ¿y quiénes fueron los que causaron eso?
las empresas de transporte ilegales, ¿no? Que son competencia directa, pues imagínense. Bueno, amenazas de bomba, temas de motines, sublevación, disturbios civiles, también puede haber, que afecten nuestra operatividad, discriminación, temas de acoso, información errada, pero a propósito, secuestros, incidentes de seguridad cibernética, ¿no? Estos se están presentando también mucho. Desde que habrán escuchado robar a empresas, ¿no? A través de cualquiera de las técnicas que utilizan los delincuentes para hacerse de las claves que usan los administradores con las cuales se hace la transferencia de fondos, pues no se sabe cómo las obtienen, pero la cosa es que las obtienen, y luego hay muchos depósitos que se han hecho en cuentas X que no se deberían haber hecho, ¿no? Por ejemplo. Acá también tenemos que hablar del tema de los hackers, ¿no? Que secuestran la información. No ocurre mucho, pero sí existe. Hasta el año pasado yo tenía conocimiento directo de 2 empresas grandes que tuvieron toda su base de datos hackeada, la secuestraron y tuvieron que pagar para que les devuelvan su información, ¿no? No había otra manera de recuperar. También el tema de contaminación de productos intencional, ¿no? Para hacer quedar mal a la empresa, obviamente. Temas de fraude, robos, huelgas, paquetes sospechosos, terrorismo, que gracias a Dios ya no se ve mucho, casi nada. Temas de sabotaje, violencia en el trabajo, colegio, universidad, en la empresa, donde sea. Cualquiera de estos temas también tendríamos que analizar para ver si es que nos pueden afectar. Y si decidimos que sí, incluirlos en nuestra lista. Y finalmente, el grupo de tecnológicos, ¿no? Los tecnológicos, interrupciones, trastornos o fallas de conectividad en las redes, ¿no? Eso, por ejemplo, nos afecta a todos. Incluso ahora algunos de sus compañeros me están diciendo que tienen problemas con la señal y tienen problemas para conectarse, ¿no? Eso afecta a todos. A veces ya se puede prever en determinadas horas del día, ¿no? Casi siempre en la tarde es cuando pareciera que hay congestión con los temas de la señal de internet y se pone mucho más lenta o a veces desaparece, ¿no? Algunas son causadas por la, digamos, la no robustez de las redes propiamente dichas, y otras son causadas incluso a nivel internacional, ¿no? Los típicos hackeos que hacen que a veces no funcione Twitter, no funcione otras plataformas. Interrupciones, disrupciones o falla de alguna herramienta tecnológica. Hay empresas que tienen herramientas tecnológicas para controlar sus procesos, ¿no? Por ejemplo, para controlar todo vía SCADA, ¿no? Toda la zona de producción se controla con un ERP que se llama SCADA. Entonces, la necesidad de tener personal directamente ahí metiendo la mano, poniendo las cosas, es mínima. Todo ya está tecnificado, todo está manejado por equipos, por sensores, etcétera, y todo se controla desde una sala de control con plataformas y televisores. Si falla eso, pues de repente nos quedamos sin poder fabricar, ¿no? Porque ahí tenemos que tener las medidas de mantenimiento preventivo necesarias para darle continuidad al negocio. Acuérdense que cada uno de estos temas evaluados se debe identificar con el objetivo de prever, ¿no? Lo identifico para tomar una acción preventiva y que no me afecte la continuidad de la organización. Luego, en la parte de la evaluación del riesgo, seguimos en planeación, ya hasta ahí hemos identificado todas las potenciales emergencias, ¿no? Del IPER, del IAS, de vulnerabilidad, más del listado que nos dan acá, hemos analizado todo lo que puede pasar. Y ahora tenemos que evaluar el riesgo, ¿no? Pero al evaluar el riesgo, como le digo, es como un hiperextendido. No solamente vamos a tomar en cuenta la afectación que puede haber a la seguridad y salud de las personas que trabajan allí, sino un poco más allá. Evaluar también el riesgo en función a los daños que pueden generarse en quienes atienden la emergencia, ¿no? En quienes atienden el incendio, ya ocurrió el amago de incendio. Hay brigadas, pero hay que prever que la brigada trabaje de manera segura, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la brigada se accidente? ¿Cuál es la probabilidad de que se aumenten los daños si es que no estamos entrando adecuadamente a responder a una emergencia? También tenemos que tomar en cuenta el impacto que va a tener esta emergencia frente a las instalaciones, los bienes, la propiedad, la cadena de suministros, que es un poco lo que yo les comentaba que pasó con lo del Guaycoloro, que las empresas no tenían cómo trasladar su mercadería.
muchas de ellas ya tenían convenios, fechas fijas para llevar sus productos a la aduana y de ahí que se embarquen a clientes internacionales. Pero no había cómo, el camión ya estaba y no había cómo pase ese camión para que llegue hasta la aduana, ¿no? Entonces ahí se generaron muchos incumplimientos, la cadena de suministro se cortó. Y de regreso también, si las empresas estaban esperando contar con materiales para poder fabricar lo que se dediquen con materia prima, pues no había manera de que reciban esos suministros, esos materiales. Entonces nuevamente se corrió el riesgo de un colapso en la continuidad del negocio. También hay que tomar en cuenta el impacto en el medio ambiente, en las condiciones económicas o financieras, si nos está haciendo perder plata, si vamos a tener alguna penalización, un castigo, algún cobro por no cumplir con lo acordado con los clientes, incluso para servicios, ¿no? Estoy recordando que estas empresas que hacen trabajos para Sedapal, que allá en Arequipa también tienen para Sedapar, ellos manejan contratas, ¿no? Proveedores, para responder cuando hay alguna emergencia, ¿no? De sus usuarios. Y si es por emergencia, ellos tienen un tiempo para poder responder a esa emergencia. En el caso de Lima son 2 horas, ¿no? Entonces, llama a la central, se comunica con el contratista y le dice, miren, nos ha reportado una emergencia, por ejemplo, se han robado el medidor de agua y el agua está pues ahí, ¿no? Saliéndose. Ni bien reporta la emergencia, el proveedor la recibe y tiene 2 horas como máximo para poder llegar hasta el lugar de la emergencia y hacerle una corrección, ¿no? Corregir lo que ocurrió. En este caso, reponer la llave, el medidor. Y entonces imagínense, o sea, si no llegas en esas 2 horas, tienes que pagar el incumplimiento, tienes que pagar una penalización. Entonces, si tu factura era de tanto, te descuentan por todas las veces que has llegado tarde a atender una emergencia. Entonces, va a doler en el bolsillo. Eso se tiene que tomar en cuenta allí. ¿Qué cosa vamos a hacer para prevenir que ocurran estos temas, ¿no? Obligaciones legales, eso ya cae por su propio peso. Si hay alguna ley que nos está solicitando que cumplamos algo, y pues hay que cumplirlo, ¿no? No queda otra. Y bueno, también tener en cuenta los temas de imagen, ¿no? Reputación, los temas de imagen también pueden verse afectados. Con estas variables evaluamos el riesgo y también necesitamos evaluar cuáles van a ser los recursos necesarios. Recursos necesarios como ¿qué? Equipos, personas, capacitación, porque acuérdense que no se trata solo de decir, a ver, usted y usted van a ser los brigadistas de respuesta en caso de incendio, sino que hay que darles una formación adecuada, ¿no? Se tiene que capacitar a estos brigadistas para que respondan adecuadamente. Y no solo los brigadistas, sino todos los demás, ¿no? Para eso nos vamos a ayudar después de los simulacros, para que todos sepan cómo responder ante una emergencia. ¿Qué otros recursos? Podemos necesitar instalaciones, ¿no? Comprar equipos, comprar herramientas, financiamiento para esto. A veces el apoyo experto, ¿no? En el caso de los bomberos, ellos siempre están muy dispuestos para colaborar con las organizaciones para lo que son capacitaciones en uso de extintores y de respuestas de emergencias en general, de incendios, ¿no? Entonces, ellos como expertos llegan, capacitan, dan su apoyo como asesoría también, ¿no? Materiales, tecnología, información, inteligencia, todo lo que se necesita. ¿Qué más? Para necesidades de recursos, determinar cantidades, el tiempo de respuesta, hay que ser conscientes de las limitaciones que se cuentan, la capacidad, el costo y los responsables, ¿no? Y en algunos casos también vale la pena evaluar si es que se necesita mantener acuerdos o convenios de asistencia mutua, ¿no? O contratos de asociación, como dice acá. ¿De qué se trata estos convenios? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, nuestra empresa está ubicada en un parque industrial, pero es un parque industrial que, pues como casi la mayoría de parques industriales, están en zonas alejadas, ¿no? Acá en la zona sur, por Chilca, por ejemplo, están habilitando parques industriales para que, obviamente, se establezcan allí empresas industriales, ¿no? ¿Cuál es el problemita, digamos? El parque industrial está adentro de Chilca, ¿no? O sea, uno sale de la carretera y tiene que recorrer unos cuantos kilómetros hasta llegar al parque industrial. Y de allí se entra al parque industrial y hasta llegar a donde quede nuestra empresa, ¿no? Es lejos. Si hay una emergencia ahí, ¿cuánto demorará en llegar el bombero, ¿no?
¿Cuánto demorará en llegar una ambulancia? Entonces, ante estas preocupaciones, las empresas que se empiezan a instalar en esta zona reconocen que es un sitio alejado y lo que hacen es convenios de asistencia mutua, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo, por ejemplo, y entre todos arman un tópico común, casi una mini posta, si se quiere. Y entre todos se encargan de que haya ahí personal para atención, si es que un trabajador de estas empresas necesita una atención más allá de un primer auxilio que se le puede dar en el tópico de dentro de la empresa, ¿no? Hay algunas de estos parques industriales, algunas empresas que han ido más allá, han comprado o alquilado el servicio para tener una ambulancia ahí en el parque industrial, ¿no? ¿Para qué? Pues nuevamente para que no estar esperando que llegue la ambulancia, sino que hay un caso grave que necesita ser trasladado, pues ya tienen la ambulancia ahí disponible, ¿no? Entonces, esto se hace a través de acuerdos de asistencia mutua. ¿Quiénes pagan esos servicios? Pues todas las empresas que están en ese parque industrial, que son conscientes de que no está cerquita el apoyo externo en caso fuera necesario. En otros casos, cuando son estos contratos, también pueden llamarse de asistencia mutua, no se dan necesariamente en sitios alejados, sino basta que haya 2, 3 fábricas en la misma cuadra, en la misma manzana, también pueden establecer estos convenios de apoyo mutuo. Ejemplo, se da el caso acá en la Avenida Argentina, en la Avenida Colonial, en una paralela de la Colonial, hay un grupo de empresas, industrias, una de ellas es una fábrica de alimentos, al frente tiene una fábrica de productos textiles, al costado hay un almacén de algodón, un gran almacén de algodón, al otro costado tiene un laboratorio, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron? Pues todos los de esa cuadra se han puesto de acuerdo para ayudarse entre ellos. Entonces, si alguno de ellos tiene una emergencia que escape de las manos, ¿no? El primer apoyo va a ser el que den sus vecinos. Van sus brigadas, si hay un tema de incendio, pues ponen las mangueras, habilitan el agua, o sea, hacen una respuesta común ante la emergencia, ¿no? Y esto no solamente es teoría, esto lo practican también en simulacros, ¿no? Hacen el ejercicio de una afectación en una de las empresas a ver cómo llegan los demás. Y además se pudo poner en práctica porque el almacén de algodón que les mencionaba se incendió, ¿no? Hubo algún descuido, qué sé yo, y se incendió. Y el plan de asistencia mutua sirvió muchísimo porque la respuesta fue mucho más rápida que si hubieran tenido que esperar a que llegaran los bomberos. Obviamente llegaron los bomberos, pero después, ¿no? Esa velocidad de respuesta fue inmediata por parte de los vecinos. ¿Y qué se consigue con esto? Pues que el incendio no se extienda y que vaya a afectar también a estos vecinos, ¿no? Entonces, es un apoyo mutuo. Cuando llegaron los bomberos y las entidades especializadas, pues no es que ya estaba apagado, pero por lo menos ya estaba confinado el incendio, ¿no? Ya no había posibilidad de que se extienda a las demás empresas que están allí. Entonces, de eso se tratan los convenios de asociación. En el caso que se cuente con estos temas, pues es necesario documentarlos, ¿no? Siempre tiene que quedar como que una evidencia, digamos, de que estamos poniéndonos de acuerdo para responder de manera común ante estas emergencias. Todo eso es lo que nos sugieren para la parte de planificación, ¿ok? Tenemos que tener todas esas cosas antes de. Y cuando hablamos de la implementación, ya nos dividen los temas en implementar actividades de prevención, de mitigación y también de comunicación. Para la parte de prevención, hay que definir estrategias para evitar que los incidentes amenacen la vida, la propiedad y el medio ambiente. Nosotros acá tenemos que determinar, nos están pidiendo planes de contingencia, ¿no? Hay que elaborar planes de contingencia. Y estos nos van a servir tanto para prevenir como para mitigar, ¿no? O sea, limitar las consecuencias, hacer que el alcance sea mínimo, o que la severidad o el impacto sea mínimo, el menor posible. Todo eso tiene que estar ya formalizado y tiene que estar establecido.
Y de manera complementaria nos piden las estrategias para comunicar, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de difusión o de divulgación de la información, tanto interna como externa? Acá, si lo queremos ver como documentos, lo que se hace es un plan de comunicación. Un plan de comunicación para, incluso si hay crisis, pues ver quién es el que va a dar la cara, lo que conversaba hace un rato, ¿no? ¿Quiénes son los que son los intermediarios de la organización cuando hay que responder por algún evento que haya afectado y se volvió un desastre porque ya no lo pudimos controlar nosotros por nuestros propios medios, ¿no? ¿Quién comunica? ¿A quién se comunica? ¿Cómo se comunica? ¿No? Y esas son cosas que a veces se nos escapan cuando uno está en una empresa, ¿no? Por ejemplo, casi siempre se dice, en vigilancia está la sirena de la alarma, ¿no? Si hay que hacer una evacuación, ahí está el botón en vigilancia. ¿Y quién está en vigilancia? El vigilante, ¿no? Entonces le dicen, ya, cualquier tema, usted, señor vigilante, toca o pulsa ahí el botón de emergencia. Listo. Pero no le delegan al vigilante la autoridad para decidir cuándo va a tocar el botón, ¿no? O sea, imagínense, hay un amago de incendio por ahí adentro de la fábrica. ¿Será que ni bien le avisan tiene que activar el botón? ¿O será que tiene que esperar para activar el botón? ¿O será que es otra la persona que se responsabiliza de decirle, señor vigilante, ahora sí, activa el botón? Eso, por ejemplo, muchas veces queda ahí, ¿no? Se sabe que está el botón de emergencia, pero no se sabe quién tiene la capacidad para decidir cuándo se activa o cuándo no. Igual que cuando se realiza alguna evacuación de las personas, ¿no? Salen todos, digamos que es un incendio o un terremoto, salen, hacen la brigada de evacuación, hace toda la salida, muy bien. Y luego siempre se pone, ¿no? Regresar con cuidado cuando el terremoto haya concluido, haya terminado, ¿no? Ya. A ver quién es el valiente que se atreve a ingresar después del terremoto. No se sabe cómo van a quedar los daños estructurales de la oficina o de la fábrica. Entonces ahí hay que designar a un responsable o responsables para que vayan y hagan un recorrido de las instalaciones, revisando todas las instalaciones para ver si el personal puede volver a entrar o no, ¿no? Pero no basta con eso, o sea, estas personas que van a hacer ese recorrido, pues tendrán que haber sido capacitadas para ver qué cosa es lo que significa un daño estructural, no puede entrar, o un daño leve, y sí puede entrar, ¿no? Uno ve que se cuarteó la pared, ¿no? Pero no sabemos si es una cuarteadura que involucra solo el tarrajeo superficial, o es que ya esa rajadura dañó la estructura propiamente dicha. Nosotros no lo sabemos, pero tenemos que asignar a un responsable con la competencia formado para que pueda detectar, ¿no? ¿Cuántas fisuras en la pared son necesarias para decir ya no entren, no regresen? Eso tampoco se sabe. Casi siempre se dice solamente ya terminó el evento y pueden regresar. No, un momentito, hay que ver cómo quedó, cuál es el daño, ¿no? Entonces todo eso tiene que estar dentro del plan de comunicación. ¿Quién es ese responsable? ¿Quién va a dar la voz para decir, ok, todo está bien, pueden regresar? O no, no regresen, ¿no? Eso, por ejemplo, hay que tenerlo también en cuenta aquí. Y es súper importante, si recordamos hace como 3, 4 años cuando hubo un terremoto muy fuerte en México, hubo muchos de los fallecidos que no fueron que se fallecieron por el terremoto en sí, sino que fallecieron porque pasó el terremoto y ellos entraron nuevamente a las empresas para recoger sus cosas. Se entraron para que me dejé la cartera, dejé el celular, recoger la laptop, qué sé yo. Y ahí, al entrar, vino el segundo remesón, la infraestructura ya estaba dañada y ahí quedaron, ¿no? Ya no salieron. Entonces, eso de quién da la voz, quién revisa, quién me dice si puedo entrar o no puedo entrar, eso no se debe quedar descuidado. Tenemos que tener procedimientos operacionales específicos para dar respuesta a cada emergencia, establecer un sistema para dirigir, controlar todas las operaciones de respuesta. Acuérdense que el tema clave siempre va a ser la continuidad de las operaciones, ¿no? Eso no se debe descuidar. Estrategias para continuidad en procesos críticos que hayan sido identificados.
¿Qué cosa podemos llamar proceso crítico? Pues aquello que esté relacionado con el saber hacer de la organización, ¿no? Lo que aporta valor. Proceso crítico, los que aportan valor. Los que son operativos, digamos, ¿no? Los que generan valor, los que generan los productos o servicios. Esos no pueden dejar de funcionar, ¿no? Y entonces, para eso tengo que tener todas las previsiones para evitar que estos procesos críticos dejen de funcionar, ¿no? Por mencionar algo fácil, yo tengo algunos equipos que pues necesitan estar conectados a la corriente, ¿no? Vacunas, por ejemplo, son vacunas y tenemos que tenerlas refrigeradas, ¿no? Entonces, no puedo darme el lujo de decir, mira, hubo una emergencia, se fue la luz, ¿no? Se cayó la energía, y ya, pues, ahí se quedaron mis vacunas, se van a descomponer. Entonces, no se puede hacer eso. Tenemos que ver qué cosa hacemos para que si hay una interrupción de la energía, se active un generador automáticamente y dé la energía que necesita mi refrigerador, donde tengo las vacunas, ¿ok? Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta para esas actividades y procesos que aportan valor, siempre. Seguimos con la implementación, y si se dan cuenta, acá la 1600 de la NFPA nos habla de también estrategias para dar asistencia y soporte a los trabajadores, ¿no? ¿Y qué estrategias sugiere o recomienda? Primero, procedimientos de comunicación efectiva. Mucho de esto se tuvo que desarrollar como que al vuelo, ¿no? De un momento para otro con el tema de COVID, ¿no? Pero sí se dio, ¿no? Y hay que tomar en cuenta siempre el tipo de personas con las que contamos en la organización. ¿A qué me refiero con el tipo de personas? Pues que de repente hay personas mayores que no van a poder desplazarse a la misma velocidad que los más jóvenes. De repente tenemos personas con discapacidad. Ustedes saben que en el Perú, por ley, cada empresa debe tener hasta un 2% de personal contratado con alguna discapacidad. Entonces podemos tener personal con discapacidad en las empresas, y cómo llegamos a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que está acá, que lo voy a ampliar aquí, incluye esto, ¿no? O sea, se trataba de difundir lo que la OPS en este caso explicaba sobre los síntomas, los casos graves frente al COVID, pero no todos en esta empresa lo iban a entender de la misma manera, entonces se le puso una persona con lenguaje de señas, ¿no? Porque había personal con discapacidad ahí. Entonces, ellos también tenían que recibir esta información, ¿no? En otros casos, había organizaciones pues, que contaban con personal analfabeto. Hay organizaciones que cuentan con personal analfabeto. Entonces, si a ellos les pones un PPT con muchas letritas, pues están perdidos en el espacio. Pero si les pones cosas gráficas, con explicación, ¿no? Verbal, ahí sí van a poder captar la información. Entonces, siempre estrategias de comunicación efectiva. Acá, por ejemplo, esta es una empresa del sector construcción, y se les ocurrió que los propios trabajadores sirvan de modelo, digamos, ¿no? Además aquí de asegurar que todos utilicen sus EPPs completos, mascarilla, casco, protección auditiva, guantes y demás, acá le estaban recomendando que la separación entre uno y otro sea de 1,5 metros, ¿no? Entonces, este tipo de comunicación visual facilita mucho el conseguir el tema de la eficacia, ¿no? Del mensaje. Y además, también, por ejemplo, podemos encontrar información que no solo vaya para el trabajador, sino también para su familia, ¿no? En este caso, una buena práctica, algo muy bueno que hizo la UNICEF, fue sacar esta guía para crear conciencia y tomar acción frente al COVID, ¿no? ¿Cuál era lo interesante de esta guía? Pues que era para niños, ¿no? Era para cada niño. Entonces, explicaba para los niños, para los pequeños de la casa, todo lo que había que saber con respecto al COVID. Y esto estaba orientado a ayudar a que los pequeñitos no tengan tantos temores, ¿no? Ustedes deben haber conocido casos de los menores en el 2020, cuando ya se abrió nuevamente la posibilidad de salir a la calle, no querían salir, ¿no? Oye, ¿pero y por qué? Pues no, porque afuera si salgo me muero, ¿no? O sea, quien salía a la calle se moría, algo así. Y esos son los temores que podían tener los pequeñitos.
Este caso que les estoy contando es totalmente real, de pequeñitos que no querían salir a la calle por el temor, ¿no? Entonces, estos medios de comunicación ayudan para explicarles a todo nivel los trabajadores que tengan algún problema, personal operativo, personal con alguna discapacidad y sus familias más, ¿no? Hay que tener en cuenta también a las personas que han sido afectadas, desplazadas, lesionadas, a las personas que han sufrido pérdidas, ¿no? Si ellos mismos han sido contagiados, por seguir con el tema del COVID, o sus familiares, ¿no? Entonces, había que tener mucha empatía, hasta ahora hay que tener mucha empatía, pero en el 2020 esto fue pues crítico, ¿no? Casi no había familia donde no hubiera ocurrido temas de contagios graves, todavía no había vacunas. Entonces, ¿qué hacía la empresa para todo eso? Comunicar, 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 pero también tener en cuenta esas otras afectaciones, ¿no? Felizmente, muchas empresas tuvieron la buena idea de contratar servicios psicológicos, ¿no? Servicios de ayuda, no como para hacer un análisis psicológico de la persona, pero sí con la posibilidad de que sean escuchados, ¿no? Entonces, en la mayoría de empresas, después se han dado cuenta de que el trabajo del psicólogo básicamente ha consistido en escuchar al trabajador. Necesitaban hablar, tal vez hacer catarsis, ¿no? Y esta función la cumplieron los psicólogos, ¿no? Tomar en cuenta el tema de salud mental, bienestar físico, concientización sobre el incidente, ¿no? No es de buenas a primeras que la gente no ha nacido sabiendo, entonces hay que explicarle al trabajador todos los potenciales incidentes, emergencias que pueden ocurrir en la organización y que ellos sean conscientes del evento, de que puede ocurrir, y conscientes también de cuál es la respuesta que se espera de ellos en caso ocurra, ¿no? Y bueno, capacitación y educación a los empleados y a sus familias. Luego, el capítulo 7 ya nos habla con más fuerza de temas de educación y entrenamiento. ¿Qué nos piden realizar aquí? Pues elaborar un programa de capacitación y de concientización. ¿Qué diferencia puede haber entre una capacitación y una concientización? Normalmente, cuando uno capacita, lo que está dando es conocimiento nuevo, ¿no? Los que reciben estas capacitaciones están aprendiendo algo o actualizándose en algo, pero están aprendiendo, ¿no? En cambio, la concientización no busca dar conocimiento nuevo, lo que busca es sensibilizar a la persona sobre algún tema, ¿no? Ejemplos típicos, los que encontramos en muchas, si no todas las empresas, cuando dicen, al salir de la habitación apague la luz, ¿no? Y hay un letrerito ahí con un foquito o algo parecido que indica eso, al salir apague la luz, ¿no? Eso es sensibilizar a los trabajadores, es concientizar a los trabajadores en la necesidad de disminuir su consumo de energía. No están aprendiendo nada, no le estamos diciendo, mira, si tú apagas la luz, que los arbolitos, que el impacto ambiental, que el cambio climático, no, solamente le decimos, sé consciente de que si sales, apaga la luz, nada más, ¿ok? Otra cosa es capacitarlos en otros temas complementarios, de por qué el cambio climático afecta a la naturaleza de manera tal que todos debemos contribuir para disminuir el consumo de energía. Ahí ya es una capacitación, es un tema aparte, pero la concientización es solamente reforzar esas ideas fuerza, sensibilizar a la persona, ¿no? Este programa de capacitación tiene que tener un cronograma establecido, una frecuencia en que se realice, y hay que conservar los registros, ¿no?, que evidencien que se han cumplido con nuestro programa de capacitación y concientización. Estos temas de capacitación y concientización para manejo de emergencias no debe quedar, según la NFPA, solamente para trabajadores de la organización, sino que también deberíamos involucrar a las otras partes interesadas. Entiéndase, comunidades, vecindario, etcétera, ¿no? Familias de los trabajadores. Entonces acá, ¿qué hacen las empresas? Pues de esto hay muy buenas prácticas, ¿no? Acá es una capacitación, por ejemplo, solo para los trabajadores. Al parecer todos tienen en común un documento que puede ser algún procedimiento de trabajo y todos están recibiendo esa orientación. Acá hay otro tipo de concientización, ¿no? Es algo así como que poner en práctica lo aprendido.
Y acá hay una fotico donde está dándose clases a personal de la zona, ¿ven? Hay mamás con sus pequeños, o sea, personal de la zona. Esto se ve mucho cuando hay proyectos de construcción, proyectos de intervención, ¿no? Entonces, por ejemplo, están trabajando en una empresa de construcción y tienen que hacer la intervención en un camino, en una carretera, ¿no? Que ahorita con las justas es asfaltado, pero con las justas es aplanado, perdón, pero la idea es que sea una carretera asfaltada. Es bueno juntar a la población y explicarles en qué consiste el proyecto, ¿no? Explicarles el tiempo que se van a demorar para construir la vía, explicarles todas las posibles afectaciones que puede haber por construir una vía. Se va a generar mucho polvo, se va a generar ruido, de repente se puede afectar algo de su propiedad, ¿no? De repente sin querer se daña un arbolito, sin querer por ahí, uno de estos equipos de línea amarilla grandes, pues le afecta a la veredita, a la esquina de la vereda. Entonces, todos esos detalles hay que explicárselos, se capacita a la población, ¿no? Eso. Y también se aprovecha esta relación que se tiene con la población para capacitarles también en el tema de gestión de respuesta ante emergencias, ¿no? Se habla, por ejemplo, mucho en el vecindario, en las capacitaciones que se hace el vecindario, en cómo se va a hacer si es que hay un huaico, ¿no? O a dónde corremos si es que hay un terremoto. De eso se da mucha parte práctica. Y las empresas incluso definen puntos de reunión, ¿no? Si hay un terremoto fuerte, el personal de la organización va a salir a este lado, ustedes, señores que viven al frente, salen a este otro lado y se ponen de acuerdo, ¿no? Entre todos. Entonces, de eso se trata el tema de capacitar y tomar conciencia, ¿no? Noten que sí se realiza, muchas empresas, esta por ejemplo es del tema de construcción, y van y explican, ¿no? De qué afectaciones va a haber, qué problemas puede presentarse, dejan incluso el nombre de un responsable con un celular, porque si hay algún tema, algún aspecto, alguna duda o algo, pues esa persona debería dar la respuesta apropiada, ¿no? Y bueno, por acá estamos en una capacitación también a la comunidad, lavado de manos, ¿no? En la época de COVID, para que puedan realizarlo de manera adecuada. Entonces, ahí por ejemplo, ella está capacitando en el lavado de manos, no está diciendo cómo se tiene que hacer. ¿Cuál sería la concientización? Pues poner letreritos, ¿no? Lávete las manos con frecuencia, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? En la concientización solo es una idea principal, una idea fuerza que se deja. Bueno, dentro de la NFPA, en el capítulo 8, como ya tenemos planes, ya tenemos cronogramas, ya tenemos personal responsable, lo que falta ahora es echar a andar, ¿no? Esta parte del capítulo 8 lo que nos pide son básicamente simulacros, ¿no? Evaluar los planes y procedimientos establecidos, establecer una metodología para estos simulacros internos y externos, hacer un cronograma de los simulacros y luego evaluarlos, ¿no? En la evaluación siempre tomar en cuenta primero las cosas positivas que se han encontrado. No hay simulacro en el que todo salga mal, siempre hay algo positivo, entonces hay que remarcar. Luego, las lecciones aprendidas y finalmente lo que tenemos que mejorar, ¿no? ¿Qué hace la organización para esto? Casi siempre genera un cronograma de simulacros, donde se va a poner en práctica la respuesta planificada ante ese evento, ¿no? Recomendaciones para este punto. La idea es de que si han definido, por decir un número, 10 potenciales emergencias, se debería hacer 10 simulacros, ¿no? ¿Se pueden juntar las emergencias? Sí. Por ejemplo, yo puedo hacer un solo simulacro donde haya una respuesta para terremoto y evacuación, y como consecuencia de ese terremoto un trabajador se cayó, entonces atención de primeros auxilios, y como consecuencia de ese terremoto hubo un amago de incendio en el almacén. Y entonces también pongo en práctica respuesta ante incendios, ¿no? Entonces yo puedo juntar varios de los peligros que hemos identificado en un solo simulacro, se puede. Y si quieren hacer uno por uno, se puede. La cosa es que se haga simulacros. Lo que no puede ocurrir es que hayamos identificado como, por ejemplo, riesgo alto de atropello, porque por acá salen y entran un montón de vehículos, y no hayamos hecho ningún simulacro de cómo responder ante un trabajador que haya sido atropellado. Eso no puede ocurrir, ¿no? Pruebas internas y externas. Para estos simulacros se refiere, bueno, internas obviamente con el personal de la organización y externas cuando involucramos
otras personas, ¿no? Que pueden ser los vecinos, para ponernos de acuerdo. Por ejemplo, en una evacuación, cuando hay un terremoto grande, todos van a decir salimos a la calle, pero son cuántas empresas las que salen a la calle y cuántos trabajadores. Entonces, ordenarse, ¿no? Para eso me sirve hacer este simulacro externo. Simulacro externo también puede entenderse para aquellas organizaciones que no solo trabajan, o sea, que para realizar sus actividades no solo las realizan con gente de planilla, ¿no? O sea, con gente de su propia empresa. Ejemplo, bancos, ¿no? O centros comerciales, ¿no? En el banco habrá pues que en una agencia bancaria, por decir algo, 5 o 6 trabajadores de la institución y el resto de personas son usuarios, ¿no? Pero a la hora que viene el terremoto, no va a decir, bueno, los que trabajamos en esa institución hacemos nuestra evacuación y ya sabrán los usuarios cómo responden ante el terremoto. No, se trata de hacer simulacros con todo y la gente que llega de visita, ¿no? Entonces, estas empresas, por ejemplo, si tocó un simulacro nacional, de los que hubo, por ejemplo, el 15 de agosto, pues han tenido que hacer su simulacro cuando se cuente con gente en la empresa, ¿no? Lo mismo que ocurre cuando hay emergencias en los centros comerciales. Les advierto, si es que nunca les ha tocado vivir, de que cuando hay alguna emergencia y ustedes están dentro del centro comercial, el centro comercial cierra, ¿no? Por si acaso. O sea, no es de que ya todos salgan, no. El centro comercial cierra las puertas. Si están dentro de alguna tienda del centro comercial, se cierran 2 puertas, la del centro comercial y la de la tienda donde ustedes estén. Si estaban en Falabella, por ejemplo, dentro, y hay algún evento, lo primero que hacen es cerrar la puerta. No se asusten, o sea, ahí dentro deben tener zonas de seguridad internas, ¿no? Y sus brigadas deben dirigirlos a ustedes por la zona de emergencias para salir, ¿no? Tiene que haber una salida de emergencia. ¿Okay? Pero es así. Entonces, estén prevenidos, porque algunos no saben y dicen, ay, no nos dejan salir. No, no, no. Esa es parte de su protocolo de respuesta ante emergencia, ¿no? Entonces, eso. Y lo mismo en los bancos, ¿no? Si hay un tema fuerte o alguna emergencia en los bancos, lo primero que hacen es cerrar la puerta y luego ya, cuando pase el evento, pues ya van saliendo de manera ordenada, ¿no? Entonces, tener cuidado siempre con eso. Y finalmente, el último capítulo que nos habla de mantener y mejorar estos temas de gestión de emergencias, ¿no? Entonces hay que analizar, después de que ocurrieron los eventos, cuáles fueron las lecciones aprendidas, cómo fue el resultado de nuestro programa de gestión de emergencias, ¿no? Hay que evaluar el desempeño. ¿Funcionaron las brigadas? ¿Nos faltó algún equipo de respuesta ante emergencias? Y así. Mantener registros de estas evaluaciones y si algo salió mal, ¿no? Generar acciones correctivas. Recuerden que cuando hablamos de generar una acción correctiva, tenemos que analizar el evento, lo que haya sido el incidente, identificar las causas por las que no respondimos adecuadamente y luego plantear acciones correctivas, ¿no? Acciones para evitar que vuelva a ocurrir el evento. Eso es una acción correctiva, ¿no? Eso es lo que se espera. Entonces la empresa analiza, identifica por qué fue que no respondimos adecuadamente y plantea acciones para evitar que vuelva a ocurrir el evento y sobre todo la respuesta, ¿no? Que no fue la adecuada. Y con esto termina estas recomendaciones que nos da la NFPA. Como les decía, esto sirve de referencia para que luego cada país adopte, en base a esta norma 1600, la respuesta propia a su realidad. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Están? Mariel sí está. ¿Y los otros 20? Creo que están viendo algún partido, están preocupados en otras cosas ustedes, ¿no? Los primeros 4 capítulos no se analizan. Los primeros 4 capítulos te explican un poco sobre qué cosa, a qué se dedica la NFPA, qué normas puedes revisar, y así.
Realmente la gestión comienza en el capítulo 4. ¿No? Ah, mire, ya despertaron, Narvi, María Fernanda. O debe ser el hambre, ¿no? Bueno, ok. Prácticamente falta poquitín para la 1, así que si les parece, nos quedamos aquí y retomamos a las 3 para que no se corte también el tema de la parte nacional. ¿Sí? Ahí está, Narvi. Muy bien. Listo. Entonces, por acá dejo mi letrero de intermedio. Regresamos a las 3. ¿Ok? Ok, ingeniera, nos vemos a las 3 entonces y buen provecho con todos. Listo. Sí.